Si eres nuevo con nosotros, nosotros estamos caminando a versículo cada versículo a la vez en el Evangelio de Lucas, y ahora estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, mientras consideramos la autoridad divina y también el poder de Jesucristo. Así que oremos juntos. Señor, qué gran privilegio es tener una Biblia. Qué glorioso es saber que nuestro Dios no tan solo existe, sino que habla. Así que oramos, Señor, que tú nos muestres a ti mismo a través de tu palabra. Que tú nos muestres a nosotros mismos, inclusive a través de tu palabra y a nuestro Salvador. Y que podamos, Señor, estar asombrados ante tu gloria y poder. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las frases que los jóvenes usan hoy es simplemente afecta de manera diferente. Si ustedes no saben ni están en la moda o en el presente, lo que eso significa es básicamente que es algo que se siente diferente a la experiencia común y pudiera traer como un sabor diferente, así como el sabor de unos chips o de un zapato o carro, y ellos dicen se siente de manera diferente. Y en un sentido, el ministerio de Jesús se siente diferente. Su autoridad, su poder asombra a personas. Su autoridad, así como ustedes pueden ver en el texto, espero que estén en el capítulo correcto, en el capítulo 4 de Lucas, ciertamente llama la atención en esos días y llama la atención a las personas. Y es interesante cómo la autoridad de Jesús es manifestada en Nazaret y cómo llama la atención de muchas personas. Esto ciertamente llama la atención en los días de Jesús. Así que el sermón que nosotros miramos la semana pasada habla acerca del sermón de Jesús, que Él vino a traer buenas noticias a aquellos que están en opresión y en presiones. Sin embargo, en Capernaum nosotros no vemos este tipo de mensaje, pero más que todo la misión de Jesús, la misión de liberar a los opresivos, a los que están opresos y a los que están cautivos. Las personas son transformadas por medio del Evangelio de Jesucristo. Y aún sucede en estos días. Así que el texto que vemos en este día es asombroso. Y debemos de hacer algo con él. Muchas personas que son escépticas en estos días, considerados el seminario de Jesús, ellos no creían que estos eventos sucedían. Estos llamados escolásticos ciertamente inclusive votaron y hablaron acerca de lo que esto significaba en los evangelios y que Jesucristo no fue nacido de una virgen, que Jesucristo no hizo milagros, que Él no murió una muerte sustitucionaria y que Él no murió por los pecados. Sin embargo, ellos lo que concluyeron fue que Jesucristo no es divino ni tampoco es digno de ser seguido. Sin embargo, lo que vemos en este día es un Cristo real, un Cristo que es digno de ser seguido, un Cristo que vale la pena nosotros seguir. Y nosotros vamos a dividir este texto en dos partes, y la primera parte tiene que ver con la autoridad de Jesús y la segunda parte tiene que ver con la prioridad de Jesús. Así que, ¿a qué se parece la autoridad de Jesús? La vemos en tres maneras. Lo primero es en su enseñanza, como lo vemos en versículos 31 y 32. Como Jesucristo Él muestra el compromiso, aún en el día del sábado, de proclamar el Evangelio. Y Él está en esta ocasión en una ciudad llamada Capernaum, una ciudad que estaba compuesta en ese tiempo por cerca de 600 personas. Y en un sentido, estas personas estaban en una ciudad pequeña y había una sinagoga o iglesia o pequeño templo en ese lugar. Y ciertamente es una sinagoga basada en el contexto del siglo XXI. Y vemos inclusive en este contexto la suegra de Pedro, que está también en medio de esta historia. Y es interesante cómo esta pequeña ciudad en Capernaum, esta sinagoga que se ubicaba en ese lugar, y vemos también a las personas que vivían de la pesca. Y vemos a las personas en el ministerio de Jesús, como dice en el versículo 32, lo que ellos pensaban de Jesús era que tenía gran autoridad. Él hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas.
Y esta enseñanza de Jesús era diferente a la enseñanza de los escribas, de los fariseos de ese tiempo. La enseñanza de ellos basaban sus enseñanzas en las tradiciones y leyes y normas. Sin embargo, las enseñanzas de Jesucristo tenían un refrescante contexto único. Y esta era la manera en que Jesucristo proclamaba. Y nosotros vemos a los escribas que hablaban de la autoridad de las Escrituras, pero Jesucristo hablaba con autoridad. Su autoridad no era derivada de una autoridad, pero que provenía de sí mismo. Y aquel que habló basado en el fundamento que tú y yo nos basamos en este día, es aquel que fue a esta ciudad pequeña y hablaba con esta incomparable autoridad. Y aquí vemos cómo aún ante los fariseos que tenían un mensaje de normas y de moralidad, el mensaje de Jesucristo era un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de salvación. Y no era que él caminaba y decía, vamos a tener una conversación pequeña. La proclamación de Jesucristo era poderosa y era grande. Y en un sentido vemos también cierta simplicidad hermosa y humilde, una confianza humilde que tenía Jesucristo, que cautivaba los corazones al mismo tiempo. Y esto inspiraba a muchas personas, pero también transformaba las vidas. Y ciertamente hubo alguien que dijo que él disfrutaba el servicio, pero no sabía que él no ayudaba, no les gustaba su servicio. Y él decía, yo no, está bien si no estás de acuerdo conmigo, siempre y cuando tú entiendas lo que yo digo. Así que es importante perseguir claridad en lo que estamos escuchando. Y eso era lo que Jesucristo hacía. Él hablaba como alguien que tenía autoridad, pero hablaba de manera clara, de manera precisa, y las personas podían entender su mensaje sencillo, pero profundo y claro al mismo tiempo. Y este mensaje transformaba vidas, y todavía el día de hoy sigue transformando vidas. Jesucristo tenía autoridad en su enseñanza, pero también tenía autoridad sobre los demonios. Y esto es lo que vemos en el Evangelio de Lucas. Yo voy a hablar en abundancia en un momento. Y lo primero que vemos es una especie de exorcismo o Jesucristo mostrando autoridad sobre demonios. Y en un sentido es una imagen micro, una imagen micro, básicamente mostrando que Él estaba dispuesto a deshacer las obras del enemigo, las obras del diablo. Y eso es lo que Lucas nos dice, que esta persona tenía el espíritu de un demonio impuro. Y esta palabra nos dirige a la conclusión de que era un demonio que era impuro y que era poderoso y que este hombre necesitaba liberación. Hubo alguien llamado Martin Lloyd-Jones que él predicó en una ocasión y había una persona, una señora que aparecía como si estuviera también escuchando, y ella entendía que había un poderoso un poder que era limpio, y ella lo consideraba un poder limpio. De igual manera, Jesús tiene un poder limpio, un poder puro. Jesucristo sana, Jesucristo restaura, Jesucristo hace a las personas santas. Sin embargo, lo que venía de este hombre era un espíritu impuro, era lo contrario a lo que sucede, es un espíritu impuro, un espíritu que no era limpio, inmundo. Y el demonio ciertamente reconocía el poder de Jesús. Y es interesante cómo la Biblia dice que Satanás vino a este mundo a destruir, a matar a las personas. Sin embargo, este demonio puede ver aquí que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo confiesa. Ciertamente los demonios a veces confiesan cosas reales y verdaderas de Jesucristo. Es interesante tener eso. Ahora bien, una cosa es tener una confesión de verdad y otra cosa es tener una confesión de fe. Es interesante reconocer una verdad de Jesucristo, pero otra cosa diferente es confesar por fe esta verdad de Jesús.
Así que vemos que esta persona ha sido dominada o atormentada por un demonio o demonios, y nosotros debemos de distinguir esto de enfermedades o de, o de enfermedad. Esto no tiene que ver con una enfermedad mental que está descrito aquí. Es un fenómeno especial que ha sido descrito aquí, que fue especialmente presente en el tiempo de Jesús. Y esto es porque está conectado a su propósito de destruir la oscuridad, las obras de la oscuridad. Y el hecho de que este demonio estaba aquí y que sale de esta persona y que grita, nos deja un mensaje de que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Y ciertamente esto no tiene categoría por Satanás o demonios. N.T. Wright decía, muchas personas en el mundo moderno no creen en los demonios. Se inclinan a decir que este tipo de cosas eran simplemente una condición médica que la gente no había diagnosticado en los días de Jesús. Muchos otros, sin embargo, en varias partes del mundo actual saben muy bien que fuerzas extrañas parecen capaces de invadir una personalidad, de modo que la persona habla con una voz extraña y tiene una mirada peculiar. Se podría decir angustiada. Es más que una simple enfermedad de la mente, aunque algunos de los signos son similares, y a veces las personas en esa condición parecen saber cosas que nadie más sabe. Digamos lo que digamos sobre tal condición, no hay duda histórica de que Jesús sanó dramáticamente a muchas personas que eran consideradas poseídas. Y esto es lo que Jesucristo está haciendo aquí. Su autoridad sobre este demonio es clara. Versículo 35. Él simplemente habla. Él reprende al demonio. Él le ordena a que se calle y salga del hombre. No hay ninguna fórmula que Jesucristo está usando. Él no pregunta él no consulta algo mágico para que ocurra. Esto no es Harry Potter aquí. Lo que él no está involucrándose en ningún tipo de encanto. Como alguien dijo, esto no tiene que ver con ninguna encantación. Esto no tiene que ver con nada de esto. Es como un demonio que no tiene suerte. Sin embargo, lo que Jesucristo hace es no involucrarse en encantación o alguna palabra de poder mágica, solo el poder de su palabra. Como alguien decía, solo una pequeña palabra para que el demonio caiga. Jesucristo, su palabra es lo que hace destruir al demonio. Y esto es lo que sucede en la batalla espiritual. Y que debemos de esperar inclusive, o de tener en mente mientras vamos y proclamamos el Evangelio en lugares hostiles y oscuros, llenos de maldad, porque de esto el mundo está repleto. Y habrá guerra espiritual, eso es lo que nosotros vemos. Así que vemos que este hombre no está poseído por Satanás, que quiere hacer destrucción y también traer temor. No hay autoridad como esta. Vemos en el versículo 37 cómo su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Y nosotros vemos aquí como y hubo alguien que preguntó, ¿ustedes creen en demonios? No, eso no es algo primitivo. En los escritos de los evangelios vemos esta. Y muchas personas atribuyen estas apariciones y experiencias demoníacas a emociones psicológicas o problemas psicológicos del mundo demoníaco. Sin embargo, la Biblia no se refiere a todo como demoníaco, pero hay ciertas categorías que son reconocidas de esa manera. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 24, hay personas que vienen a Jesús y Él nota diferentes categorías. Aquellos que están enfermos, aquellos que están afligidos con enfermedades y dolores, aquellos que están también oprimidos por demonios, aquellos que son epilépticos, traducidos como lunáticos, y otros que son paralíticos. Todas esas personas tienen problemas complicados y diferentes. Y eso me acuerda a una palabra del pastor Richard Baxter, cuando él decía que acerca de un título de la cura de la melancolía y de mucho sufrimiento por la fe.
Ciertamente esto era un sermón de depresión y lo que él mostraba era una serie de causas que podrían traer depresión y curas. Él habla, por ejemplo, causas psicológicas y morales, causas morales o causas inclusive mentales o psicológicas y demoníacas. Y todo esto, demoníacas o de maldad. Y ciertamente él reconocía que nosotros éramos seres humanos, pero también reconoce una categoría de demonios y nosotros debemos de hacer lo mismo. Hoy nosotros, el mundo se reduce a una cosa y es básicamente a medicinas. Toma una pastilla, cuídate de ti mismo, pero nadie se atreve a decir que hay algo que tiene que ver con un aspecto demoníaco. Y déjeme decirle que hay un aspecto, una dimensión demoníaca que es real. Y así que la actividad demoníaca fue intensificada en el ministerio de Jesús, precisamente por el propósito que Él vino de destruir las obras del diablo. Y nosotros no vamos a experimentar posiblemente de esta manera una experiencia demoníaca de esa manera y precisamente por el hecho de que hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora bien, lo que sí debo decirte es que nosotros vamos a enfrentar guerra espiritual, no posesión, pero guerra espiritual, manera en la que nosotros posiblemente podemos describir. Por ejemplo, una persona que no cree, que es no creyente, el diablo dice que su mente está entenebrecida y que no puede creer. O lo que Pablo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 24 al 26, que tienes que oponerte a aquellos que se oponen a ti para que vengan en arrepentimiento y no sean parte de la trampa del diablo. Y es por eso que el evangelismo es guerra espiritual, o la relación entre odio y amargura y la maldad y el demonio. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice, por ejemplo, no tengan odio en sus corazones, ni pequen, para que no le den oportunidad al diablo. Primera de Timoteo 3:6 habla acerca también del orgullo. Lo mismo también en Santiago capítulo 3. Habla también acerca de ambición y está involucrado y tiene que ver con lo demoníaco. Y él dice que los que están endemoniados en un sentido o están siendo influenciados, hay cierta ambición, hay también celo amargo y también falta de sabiduría. Y debemos de atacar y de combatir esto con guerra espiritual. Debemos de atacarlo con oración y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos en Lucas capítulo 4. Y lo que nos muestra este pasaje no es solamente la realidad de la guerra espiritual, sino también la misión de Jesús. Jesucristo vino a revertir la maldición. Él vino a destruir las obras de Satanás. El Hijo de Dios viene aquí en este mundo en su manera divina y humana a destruir las obras del mundo, aquello que quiere impedir la manifestación del ministerio de Jesucristo de transformar las vidas, porque para eso Él vino. Muchas personas dicen, demonios están en todas partes en la Biblia, pero no está. Ellos están en todas partes en los evangelios y aparecen un poco en los hechos, pero nada más. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesús vino a la tierra y su reino, y establecer su reino, y el reino estaba en ataque, Jesucristo entonces viene precisamente para establecer su reino. Y sabemos también que la derrota final y última del enemigo fue en la cruz, donde Jesucristo lo derrotó para siempre. Como Colosenses nos dice que Jesucristo desarmó al enemigo y sus obras. Lo que nos muestra aquí las obras de Jesús, que es en un sentido, un anticipo de lo que ha de venir. Y es posible que nosotros debemos de ver esto como una señal de milagro, algo que está quizás mostrándonos una señal de algo más allá del evento en sí. Y lo que vemos aquí en Lucas es que Él quiere que nosotros veamos el poder victorioso de Jesús sobre el demonio y sobre
y sobre las obras de Satanás. Y lo que vemos aquí es la misión de Jesús, que en un sentido está mostrando un anticipo de la derrota última y final en Jesucristo, en su resurrección. Así que nosotros en Cristo tenemos la última palabra. Ahora bien, ahora vemos también no solamente la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, pero sobre los demonios, pero también sobre la enfermedad. Así que Jesucristo es personal en este sentido. Así que ¿quién necesita a Jesús? Bueno, personas poseídas por demonios necesitan a Jesús. Pero ¿sabes quién más necesita a Jesús? Madres, suegras. Bendito sea el Señor por las suegras. Cuídense. Es broma. Ustedes, madres, necesitan a un Salvador poderoso. Y esta es una gran... esto es una escena interesante. La suegra de Pedro. Vemos aquí que tiene mucha fiebre. Ella tiene una fiebre muy alta. En el lenguaje aquí es una condición muy seria. Y Pedro siendo el suegro, el nuero, el yerno, ya esto es suficiente. Y lo que me gusta de este pasaje es que Jesucristo viene aquí. Yo no sé si ustedes tienen esta impresión en su mente, basada en sus propias experiencias como niño, pero madres pueden hacer de todo. Ellas saben todo. Esto a mí me recordó hace 2 días. Yo fui a ver a mi mamá para sorprenderla por su 70 años. Y mi papá, que no le dijo a mi mamá, él me llevó al aeropuerto y ella le dijo, vas a ir a buscar a Tony. Y ¿cómo ella sabía eso? Ella estaba optimista, yo creo. Ella no estaba convencida, pero ella estaba optimista. En otras palabras, madres lo conocen todo, lo saben todo y lo hacen todo y tratan de hacer todo. Y grandes madres necesitan a Jesús. Madres cansadas y agobiadas necesitan a Jesús para darles descanso y un momento refrescante en sus vidas. Y eso es lo que Jesucristo quiere hacer. Y Jesucristo entonces viene ante la suegra de Pedro en la sinagoga y ella tenía mucha fiebre y entonces interceden por ella. Y dice la Biblia que Jesucristo, inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Noten aquí la sanidad que Jesucristo provee. Es tan completa que ella inmediatamente se levanta y comienza a servir. No hay nada como un proceso de recuperación. Es instantáneo. 100% curada. Esa es la manera en que Jesucristo opera de manera poderosa. Y ciertamente algunos consideran que esto es una violación de la naturaleza y de la fuerza de la naturaleza. Y no es y ciertamente no es una violación de la ley de la naturaleza. Al contrario, es una restauración de la ley de la naturaleza. Las cosas que estaban supuestas a existir de una manera donde no tendríamos fiebre, donde no tendríamos guerra espiritual y donde no tendríamos sufrimiento ni dolor. Así que estas señales son, estos eventos y milagros son anticipos de lo que la vida será en la venida de Jesús. Y eso es lo que él hace en esta historia. Sus sanidades fueron trascendentes y que traían también, en un sentido, la entrada del reino de Dios, la inauguración del reino de Dios. Y algunas de nuestras lágrimas solo serán removidas limpias en el día final. Y nosotros anhelamos la nueva creación redentora. Y eso será posible. Y esto debe de inspirarnos a proclamar a Jesús, que es la manera correcta. Nosotros vemos en Santiago capítulo 5 para orar y para que las personas sean sanadas. Y Jesucristo podría quizás no elegir eso para su propósito. Él podría a través de milagros médicos. Dios puede operar a través de milagros médicos, pero también a través de manera milagrosa. Y lo último que podemos decir con relación a este milagro, como otros milagros de Jesús en los evangelios, esto nos recuerda que tú realmente necesitas más que un milagro físico. Tú necesitas salvación. Y será trágico ver esto. Aquí Jesucristo no era un gran
físico, sino un gran restaurador. Y, y, ¿Y cuál es el punto de que las personas sean protegidas de una enfermedad? Es bueno. Sin embargo, trágicamente, muchos, aún siendo sanados físicamente, no iban a venir a Jesús para salvación espiritual. Así que hubo alguien que dijo, ellos querían un regalo, ellos vendrían por él, pero ellos no iban a ir más allá de ese regalo. Así que el regalo físico, la sanidad física, es un pequeño regalo, pero no se compara al gran regalo que es la vida eterna. Vamos a proclamarlo al mundo entero. Y de hecho Jesucristo le dijo, ¿de qué vale que el mundo gane el mundo entero, pero pierda su alma? No tiene sentido. Así que queremos decir esto a los que están en el gimnasio. ¿De qué vale la pena que puedas tener tantos músculos y que pierdas tu alma? Muchos con mucha salud, buena salud, van a morir. Y esto es un hecho que está en las Escrituras. La sanidad la física es bueno no tener fiebre. Oramos por sanidad, eso es bueno. Pero ustedes necesitan infinitamente algo más profundo que una sanidad física, y es la salvación en Jesucristo. Esa salvación que promete restaurar todas las enfermedades por venir. Así que miren este resumen en versículos 40 y 41. La autoridad de Jesús sobre enfermedades y sobre demonios. Versículo 40 habla que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También de muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolos no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Así que vemos nuevamente la compasión de Jesús, sanando, restaurando. Los demonios están siendo expulsados por la palabra de Cristo. Interesantemente, ellos identifican a Cristo como el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos no quieren que ellos hablen porque Él no quiere que los demonios sean evangelistas, ¿verdad? Él no quiere que los sirvientes del infierno declaren su identidad. Y esto es un día. Qué gran día Jesucristo tuvo. Y en ese día, con su palabra poderosa, mostró su poder y autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Es como cuando tú eres un niño y cuando estabas en la clase y cuando el profesor salía a la clase era un caos. Y cuando ustedes tienen un profesor poderoso, él entraba y todo estaba en orden. Yo tenía un profesor, señor Baker, cuando él estaba en el aula, y él venía de manera silenciosa y él ordenaba y todo era establecido y ordenado. Jesucristo viene en todo este caos, en este mundo demoníaco, y aún así Él viene y lo cambia y lo transforma. Esa es la autoridad y el poder de Jesús. Ahora bien, por último vemos la prioridad de Jesús. Y es posible que pensemos que a este punto Jesús quizás vendrá y quizás hará más obras milagrosas. Sin embargo, lo que sucede el siguiente día es que Él se va y va a un lugar desolado. Ahora bien, Lucas no nos dice, pero Marcos nos dice que Él va a un lugar desolado para orar. Y lo vemos después de que Él sana a un paralítico. Él va a un lugar para orar. Y es interesante porque esto nos muestra que necesitamos pasar tiempo a solas con el Padre. Pasar tiempo a solas con Dios. No podemos ser buenos con personas si solamente estamos con personas. Necesitamos tener momentos solos, a solas con el Padre. Y esto es una enseñanza que nos muestra Jesús y que debemos de seguir. Y hay personas que no querían que Él se fuera. Y miren lo que Jesús dice. Yo debo de predicar las nuevas a otras ciudades porque para esto he venido y para esto he sido enviado. Y esto es lo que Jesucristo debe de hacer. Predicar, proclamar. Como habíamos dicho la semana pasada, Jesús no hace un tour de sanidad. Mientras Él va caminando en su viaje es cuando Él va sanando y va proclamando su ministerio de sanidad y de predicación y de proclamación del Evangelio. Y déjenme decirles que la proclamación del Evangelio es lo que tiene prioridad, aún más que las sanidades.
es la proclamación acerca del reino de Dios. Y de hecho, eso es lo que Jesucristo dice aquí. Él necesita ir a otras ciudades a proclamar. Él no está limitado a un lugar demográfico específico. Él va a las naciones. Y en su constante predicación, Él dice que es acerca del reino. Es acerca del reino de Dios. Y lo vemos en múltiples ocasiones en el Evangelio. En lugares particulares, vemos cómo eventualmente Jesucristo reina en todo el cosmos, en todo el mundo. Y el escritor dice que nosotros estamos anticipando la venida del Mesías, del reino de Dios. Y Jesucristo dice, déjenme decirles que el reino de Dios ha sido inaugurado porque yo soy el rey. El rey está presente. Y un día este reino será consumido. El reino ha llegado en una persona, Jesucristo. Él es aquel que ha invadido y que ha conquistado el espacio del enemigo. Como hubo alguien que dijo que Él ha proclamado a restaurar las vidas que están cautivadas para que adoren al Rey de Gloria. Y esa es la predicación. De eso se trata la predicación. Así que vemos a través de cómo Él a través de Judía va proclamando el Evangelio. Así que déjenme concluir diciendo, mostrando 3 reflexiones. Número 1, nunca olviden que hay una guerra constante. Tenemos un enemigo que nos odia. Él sabe que esos días son cortos y por eso quiere atacarnos. Así que debemos de orar. Debemos de tomar la espada del Espíritu. Necesitamos más que estrategias humanas. Necesitamos poder espiritual. Hay una guerra que está sucediendo. Número 1. Número 2, nunca pierdas esperanza, porque Jesucristo es nuestro libertador. Nunca pierdas esperanza cuando te sientas en oscuridad, cuando sientas la influencia del enemigo. La vida ha llegado. Jesucristo vino para liberar mujeres y hombres del poder de la oscuridad y darles a ellos una espada del mundo que ha de venir. Él puede intervenir aún en situaciones desesperanzadoras y Él va a responder en debido tiempo. Y lo último, nunca pares de proclamar las buenas noticias. El mundo necesita el Evangelio y el Evangelio todavía funciona. Me gusta el sermón de Pedro a los gentiles que sumariza mucho de lo que hemos dicho, como vemos en Hechos capítulo 10, cuando dice, vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, cómo Jesucristo fue ungido por el Espíritu, cómo Él iba y ungía a todos los que estaban oprimidos, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todo lo que Él hizo, tanto en Judea como en Jerusalén y Nazaret. Ellos lo pusieron en una cruz, pero Jesucristo, Dios lo levantó de entre los muertos. Y nosotros hemos sido ahora testigos de Él. Y Él nos encomendó proclamar el Evangelio a otras personas de que Él es el ungido de Dios, que juzgará vivos y a los muertos. Todos los profetas son testigos de esta manifestación en su nombre. El ministerio de Jesús se manifiesta de manera diferente y se siente diferente, porque Él tiene autoridad sobre los demonios. Él murió por pecadores. Él resucitó al tercer día y Él tiene autoridad para perdonar pecados. Como hubo alguien que dijo, Él habla sobre vida eterna. Él habla palabras de vida eterna. Y hay mucho gozo, aquellos que son pobres, para recibir su gloria. Él es digno de nuestra vida. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, por esta gran imagen de Jesucristo. Y porque nos llenas de esperanza para el futuro, mientras reconocemos que un día Él va a limpiar toda lágrima de nosotros y ya no habrá más enfermedad, no más guerra espiritual, pero todo será completo y todo será perfecto. Señor, oramos que tú también ofrezcas vida eterna a tu pueblo, que tú les afirmes, Señor, con tu palabra, les afirmes con tu evangelio en nuestras generaciones. Y ahora, Señor, mientras nos preparamos, Señor, para compartir la comunión, que tú, Señor, crezcas nuestra gratitud por todo lo que tú has hecho, por lo que tú eres para nosotros y por lo que tú tienes para nosotros. Y oramos esto en tu buen nombre. Cada uno dice, amén, amén.